El sol de Guadalajara no acaricia, mis amigos, el sol de Guadalajara castiga y aquel día caía a plomo sobre la obra, derritiendo la voluntad de cualquiera. Pero a sus 67 años don Roberto Vázquez no tenía el lujo de rendirse porque cargaba sobre su espalda mucho más que sacos de cemento de 50 kilos. Cargaba el peso de una vida que se le había roto en pedazos y aunque sus huesos crujían como madera vieja y sus pulmones ardían buscando aire, él seguía avanzando con la piel curtida y las manos agrietadas aferrándose a la carga como si en ello se le fuera la vida misma, todo esto bajo la mirada cruel de Alejandro Mendoza. Ese patrón millonario que desde la comodidad de su camioneta BMW con aire acondicionado disfrutaba viendo sufrir al viejo como si fuera un espectáculo de circo, gritándole, apúrate viejo inútil. Mientras ajustaba su traje italiano impoluto que costaba más de lo que Roberto ganaría en todo un año de sudor y lágrimas, burlándose con esa arrogancia típica de quien cree que el dinero lo hace inmortal diciendo que sus trabajadores de verdad ya habían terminado y que Roberto apenas iba por el tercero. Palabras que se clavaban como puñales en el orgullo del anciano quien solo atinó a apretar los dientes y murmurar un sumiso perdón patrón ya casi termino, porque la rabia se la tenía que tragar junto con el polvo de la obra ya que en casa lo esperaban Sofía de 8 años y Diego de 10. Sus nietos que lo miraban con esos ojitos llenos de hambre y preguntas que él no sabía responder desde que su nuera se fue y su hijo Fernando decidió ahogar sus penas en la botella, dejando a Roberto como el único pilar de esa casa en ruinas, y aunque Jorge, un buen muchacho albañil, intentó echarle la mano susurrándole don Roberto déjeme ayudarle, el viejo se negó con el miedo en la garganta. Diciendo no mijo si te ve ayudándome nos corre a los dos y mis nietos no comen, una escena que Alejandro observaba fumándose un puro cubano y sintiéndose el dueño del mundo, encontrando un placer sádico en humillar al más débil, llegando al punto de detener toda la obra para gritar y oigan todos miren al abuelo Roberto parece que baila con los costales pónganle música. Provocando las risas forzadas de algunos lambiscones mientras Roberto sentía que la cara le ardía no de vergüenza sino de una impotencia que le quemaba las entrañas. Recordando a su difunta esposa María Elena que siempre le decía que la dignidad no se pierde por lo que otros digan sino por lo que uno haga, así que enderezó la espalda dolorida y siguió su calvario pensando en los frijoles que llevaría a la mesa, recordando con dolor cómo tuvo que vender su taller de carpintería y suplicarle trabajo a este tirano que lo contrató solo para tener a alguien de quien burlarse y pagarle una miseria. Y cuando llegó la hora del almuerzo y Roberto se sentó solito en un rincón con su taco de frijoles fríos y su botella de agua tibia, soportando las burlas de Raúl que le decía que ni su perro comía eso, el viejo solo pensaba en la inocencia de su nieta preguntando por qué papá no trabaja, una pregunta que le partía el alma, y la tarde se puso aún más pesada, el calor era insoportable y las fuerzas de Roberto se estaban apagando como una vela al viento. Parecía que todo estaba perdido, que ese sería el día en que su cuerpo colapsaría frente a las risas del patrón, pero híjole, la vida tiene formas misteriosas de equilibrar la balanza, porque justo en ese momento de oscuridad absoluta, apareció alguien que nadie esperaba, no era un obrero, no era un inspector, era un muchacho, un chavo de apenas unos 15 años que caminaba entre los escombros con una tranquilidad que no era normal. Vestía una polo roja impecable, pantalones de mezclilla y unos tenis Nike que se veían cómodos para caminar kilómetros, con una mochila al hombro como si viniera saliendo de la prepa, pero lo que impactaba no era su ropa de marca, sino la luz que traía en la mirada, una vibra de paz que hizo que hasta el polvo pareciera asentarse a su paso. Era el beato Carlo Acutis quien se acercó directamente a donde Roberto luchaba con un costal que ya no podía levantar y con una voz que sonaba a juventud. Pero tenía la sabiduría de los siglos le dijo con total naturalidad permítame don Roberto, déjeme echarle una mano con eso abuelo, a lo que Alejandro saltó de inmediato gritando, épato escuincle lárgate de mi obra que esto es para hombres no para niños fresas. Pero Carlo ni se inmutó, se giró despacio y miró al millonario no con odio sino con una lástima profunda y le soltó una frase que dejó helados a todos diciendo señor. Veo que su procesador es muy rápido para los negocios pero su tarjeta gráfica no está renderizando la realidad correctamente.
La soberbia es un virus que corrompe el disco duro más importante que es el corazón y si no actualiza su sistema operativo espiritual pronto va a sufrir un pantallazo azul del que no hay reinicio, dejando a Alejandro con la boca abierta sin entender la mitad pero sintiendo el golpe de la verdad, y entonces Carlo, ese chico flaco de la generación Z, puso sus manos sobre el costal de 100 kilos y sin hacer esfuerzo físico, cerrando los ojos un segundo como si estuviera conectándose al wifi del cielo, levantó aquella carga pesadísima como si fuera una pluma, no por magia, sino porque cuando la fe es pura las leyes de la física pasan a segundo plano, dejando caer el costal suavemente en su lugar y guiñándole un ojo a un don Roberto que lloraba en silencio, demostrando que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en la cuenta de banco, sino en estar conectado con quien de verdad manda allá arriba. Sus movimientos se volvían cada vez más pesados, como si trajera plomo en las venas en lugar de sangre, y su respiración sonaba como un fuelle roto que luchaba por jalar aire caliente, pero don Roberto no se detenía porque en su mundo detenerse significaba no comer, hasta que la voz de Alejandro cortó el aire como un latigazo gritando, «Ven acá». Desde su oficina improvisada, obligando al anciano a soltar el costal con un suspiro doloroso y caminar arrastrando los pies hacia la imponente camioneta donde el patrón lo esperaba con esa sonrisa torcida que nunca tocaba sus ojos fríos, soltándole de golpe «¿Sabes qué, viejo? Me dicen que ayer no terminaste tu cuota», una acusación que Roberto intentó defender con la voz temblorosa mencionando a Jorge como testigo. Pero Alejandro lo interrumpió con la arrogancia de quien se cree dueño de la verdad diciendo «No me interesa lo que diga un albañil, me interesa lo que veo y lo que veo es que eres lento, eres viejo y me estás costando lana». Palabras que golpearon a Roberto directo en el estómago provocándole un nudo de angustia porque sin esa chamba sus nietos no tendrían un techo, así que tragándose su orgullo suplicó «Patrón, por favor, soy responsable y no falto», pero el millonario solo disfrutaba el momento, saboreando el poder mientras le decía que a su edad debería estar viendo la tele y no estorbando a los trabajadores de verdad, una crueldad calculada para ver esa mezcla de miedo y desesperación en los ojos del abuelo, preguntándole con veneno «¿Qué harías si te corro ahorita mismo?». Dejando a Roberto mudo, con las manos temblando al admitir que ese trabajo era lo único que tenía para mantener a los hijos de su hijo borracho, lo que le dio pie a Alejandro para clavar la estocada final preguntando si no le daba vergüenza mantener a la familia que su propio hijo no podía sostener. Una humillación pública que hizo que Roberto bajara la cabeza sintiendo cómo se le quemaban las entrañas mientras los demás obreros observaban, algunos con lástima y otros con morbo, obligándolo a admitir en voz alta «Sí, patrón, me da vergüenza», solo para recibir una carcajada cruel y una última advertencia de que si mañana no cumplía se iba a la calle, regresando así a su faena con el alma hecha pedazos y las palabras del patrón retumbando en su cabeza como campanas de funeral, pensando desesperadamente en su difunta María Elena, su compañera de vida que se fue hace 3 años llevándose la luz de la casa, murmurando su nombre mientras se secaba el sudor y las lágrimas invisibles. Sintiendo que sin ella no sabía cómo salir de ese agujero, y cuando por fin dieron las 6 de la tarde y Roberto caminó hacia la parada del camión con la espalda gritando de dolor, lo que más le dolía no eran los huesos sino el espíritu, viendo a través de la ventanilla del autobús a la gente normal, a las familias felices en los parques, preguntándose por qué a él le tocaba esa cruz y orando en silencio «Dios mío, si existes, tírame un paro, dame una señal porque ya no puedo más, necesito fuerzas por Sofía y Diego», bajándose finalmente en su colonia popular donde las calles olían a tierra y desesperanza, deteniéndose frente a su puerta de bloc sin pintar para tomar aire antes de entrar al infierno donde Fernando, su hijo convertido en un bulto de resentimiento por el alcohol, lo recibió gritando «Ya llegaste, viejo inútil, dame la lana», una escena que se repetía cada noche, con Roberto intentando priorizar la comida de los niños y Fernando exigiendo dinero para seguir ahogando sus demonios, hasta que la aparición de Sofía y Diego abrazando a su abuelo rompió un poco la tensión, aunque no evitó que Fernando lanzara los reproches de siempre, culpando a su padre de que su esposa lo hubiera dejado, diciendo que ella se fue por no soportar vivir en esa casa de perdedores, palabras que se clavaron como cuchillos en el corazón de Roberto quien, para calmar las aguas,
Aceptó la culpa que no le correspondía y le dio la mitad del dinero a su hijo, yéndose a la cocina a preparar unas tortillas con huevo para los niños, momento en el que la pequeña Sofía le hizo la pregunta más difícil de todas: «Abuelo, ¿por qué papá siempre está enojado?». A lo que Roberto, cargándola a pesar del dolor de espalda, le explicó con una ternura infinita que a veces la gente se enoja cuando está muy triste por dentro y que la cerveza era una medicina mentirosa que solo lo ponía peor, prometiéndole que algún día todo cambiaría. Y ya entrada la noche, cuando los niños dormían y Fernando roncaba su borrachera en el sofá, Roberto salió al patio trasero, se sentó en su silla de plástico remendada y alzó la vista al cielo tapatío, buscando en el brillo de las estrellas ese consuelo que la vida le negaba, esperando, tal vez, que esa señal que pidió en el autobús estuviera a punto de bajar del cielo. «María Elena, mi viejita santa», le susurró Roberto al viento nocturno con la voz quebrada, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta como piedras, confesándole a la nada que ya no sabía para qué servía en este mundo, que se sentía como un mueble viejo y apolillado que solo estorba, mientras el silencio de la noche tapatía era su única respuesta, una respuesta fría que le calaba los huesos más que el propio invierno, y ahí, frente a ese naranjo que ella misma había plantado con tanta ilusión años atrás, Roberto se quebró, dejó que una lágrima solitaria recorriera el mapa de arrugas de su mejilla admitiendo que sus nietos lo necesitaban, sí, pero qué clase de vida de porquería les estaba dando, viviendo al día, contando los centavos, con el corazón en un puño cada vez que Diego hacía preguntas difíciles o cuando veía el terror en los ojos de la pequeña Sofía ante los gritos de su padre borracho. Y en ese momento de soledad absoluta, alzó la vista al cielo oscuro y clamó con desesperación: «Y Diosito, si de verdad estás ahí arriba escuchando a este viejo inútil, mándame una señal, un WhatsApp espiritual, lo que sea, pero dime que este calvario tiene un sentido porque siento que la batería se me está acabando y ya no doy para más». Y fue entonces cuando el viento movió las hojas del naranjo, una caricia invisible que él quiso creer que era su esposa diciéndole: «Aguanta viejo, no te rajes». Aunque la realidad al amanecer fuera un golpe brutal de concreto y dolor, porque al día siguiente la rutina lo atropelló como un camión sin frenos, despertando antes que el sol con las articulaciones gritando auxilio, las manos engarrotadas por la artritis tardando en responderle, moviéndose como un fantasma para no despertar a los niños mientras el olor agrio a alcohol y fracaso que emanaba de su hijo Fernando en el sofá le revolvía el estómago, obligándolo a abrir la ventana para no ahogarse en esa atmósfera tóxica mientras se preparaba un desayuno de miseria, 2 tortillas frías con sal y un café que era más agua pintada que otra cosa, tragándose su orgullo junto con el bocado para tener fuerzas, bendiciendo a sus nietos dormidos con un «que Dios me los cuide mis niños» antes de salir a enfrentar a la bestia de la ciudad, subiéndose a ese autobús que era una lata de sardinas donde veía a través del cristal la vida que él nunca tendría, gente con carros del año, chavos universitarios con futuro, mientras él solo cargaba su morral de penas y frijoles, llegando a la obra a las 7 en punto con la puntualidad de quien teme perder lo poco que tiene, solo para encontrarse con una sorpresa que le heló la sangre. Los costales de cemento no estaban normales, estaban amarrados de 2 en 2 con cintas industriales. Bloques monstruosos de 100 kilos que desafiaban la lógica humana, y cuando le preguntó a Jorge con el miedo bailando en los ojos qué significaba eso, el compa albañil solo bajó la mirada con vergüenza ajena, presagiando la tormenta que llegaba en forma de traje italiano y zapatos de charol, porque ahí venía Alejandro Mendoza, el patrón, caminando con esa arrogancia de quien cree que el mundo es su tapete, soltando un buenos días cargado de veneno y poniendo su mano pesada sobre el hombro de Roberto con una falsa camaradería que daba náuseas, preguntándole con sarcasmo si le gustaban los costales nuevos, para luego soltar su discurso de mindset de tiburón y eficiencia empresarial, rodeando al anciano como un lobo a una oveja herida, explicando ante todos los trabajadores que Roberto era un activo no rentable, un error en su sistema de producción, humillándolo públicamente al decir que su lentitud le costaba dinero y que por eso, para optimizar recursos, ahora su cuota sería
cargar esos paquetes dobles, 100 kilos de peso muerto sobre una espalda de 67 años, una sentencia de muerte disfrazada de oportunidad laboral, y aunque Roberto intentó suplicar con la voz temblorosa pidiendo tiempo en lugar de peso, Alejandro soltó esa carcajada cruel que resonó en la obra como un latigazo, recordándole que el tiempo es dinero y que él, un viejo lento como tortuga, estaba en números rojos, dejándolo ahí, expuesto, desnudo ante las miradas de todos, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la certeza aterradora de que ese día, bajo el sol implacable de Jalisco, algo se iba a romper, o su espalda o su espíritu, sin saber que entre el polvo y la desesperanza, un joven con tenis Nike, mochila al hombro y una fe capaz de hackear la realidad estaba a punto de entrar en escena para actualizarles el sistema a todos. Significa que eres un parásito, un lastre, un error de cálculo que está arrastrando hacia el abismo los números de mi empresa, escupió Alejandro con ese veneno que solo tienen los que nunca han pasado hambre, y cada palabra golpeaba a don Roberto no como un insulto, sino como un puñetazo directo al hígado, desmoronando los pocos ladrillos de autoestima que le quedaban y confirmando esa voz oscura en su cabeza que le decía que ya no valía nada, pero el patrón, con esa falsa magnanimidad de villano de telenovela, se ajustó el nudo de la corbata y soltó que como era un hombre generoso le daría una oportunidad de demostrar que desquitaba la lana, ordenando que ese día cargaría 2 costales por viaje manteniendo la misma cuota y el mismo tiempo, nada de excusas ni lloriqueos de anciano. Una sentencia que hizo que el silencio cayera sobre la construcción como una losa de concreto, mientras Roberto miraba con terror esos bultos amarrados que sumaban 100 kilos, sintiendo que sus brazos se volvían de gelatina y las rodillas le temblaban solo de imaginar el esfuerzo, el dolor fantasma ya recorriéndole la columna vertebral antes siquiera de tocar la carga, pero, híjole. En ese instante de pánico absoluto, la mente de Roberto voló a la cocina de su casa, viendo a su nietecita Sofía comiendo tortillas duras y preguntando con ojitos tristes si habría leche, y a Diego con esos pantalones que ya le quedaban de brincacharcos enseñando los tobillos porque no había para ropa nueva. Y esa imagen fue la gasolina que necesitaba cuando Alejandro le preguntó con voz melosa si iba a poder o si tenía que buscarse a alguien más joven, más fuerte, alguien que no fuera un estorbo, obligando a Roberto a tragarse el orgullo, con la garganta seca como el desierto de Sonora, para murmurar un si puedo patrón que apenas se oyó, lo que provocó que el tirano lo obligara a repetirlo a gritos para humillarlo frente a la tropa, si puedo patrón. Gritó el viejo con el corazón en un puño, recibiendo a cambio un aplauso teatral y sarcástico de Alejandro quien, no conforme con la tortura, añadió una condición extra que hizo que a Roberto se le fuera el alma a los pies, exigiéndole terminar en 6 horas lo que normalmente hacía en 8 bajo la excusa barata de recuperar la eficiencia perdida, una crueldad tan absurda que hasta los albañiles más duros sintieron el golpe, y cuando el buen Jorge intentó intervenir tímidamente diciendo que eso era demasiado, Alejandro lo fulminó con una mirada helada advirtiéndole que no cuestionara sus métodos, dejando claro que ahí su palabra era la ley, así que Roberto, acorralado entre la espada y la pared, sabiendo que si no cumplía no solo perdía la chamba sino también el pago de la semana, lo que significaba dejar a sus nietos sin comer, aceptó el reto imposible con un sumiso entiendo patrón, que comience el espectáculo, acercándose a los costales como quien camina al patíbulo, con él. Corazón bombeando miedo puro, agachándose lentamente para meter los brazos bajo esa carga brutal, sintiendo de inmediato como las cintas industriales se le clavaban en la piel cortándole la circulación, respirando profundo 3 veces para invocar fuerzas que no tenía, y al levantar el peso sintió que la gravedad se multiplicaba por 10, que sus vértebras crujían amenazando con hacerse polvo y que cada centímetro era una agonía que quemaba como fuego líquido, pero haciendo un esfuerzo sobrehumano, temblando como hoja al viento y con los costales balanceándose peligrosamente como bestias vivas, logró incorporarse, recibiendo los vitoreos sádicos de Alejandro que le gritaba, muy bien campeón ahora a caminar. Y ese primer paso, mis hermanos, fue el más difícil de su vida, moviendo el pie apenas unos centímetros mientras el peso amenazaba con aplastarlo.
bajo la mirada de todos sus compañeros que formaban un semicírculo de morbo y lástima, siendo testigos de cómo un hombre bueno era triturado por la avaricia de otro, mientras el patrón se paseaba a su lado como un entrenador burlón gritando miren todos cómo camina nuestro empleado estrella, sin saber que esa injusticia estaba a punto de convocar una fuerza superior. Parece que está bailando bachata con esos costales el viejito, soltó Alejandro con una carcajada hiriente que contagió a sus secuaces, pero para don Roberto aquello no era un baile, era una batalla campal contra la gravedad y contra su propia biología. Cada paso era una victoria pírrica donde sus piernas de trapo luchaban por no doblarse y el sudor bajaba por su frente mezclándose con el polvo del cemento para crear una pasta gris que le quemaba los ojos, y apenas a los 20 metros el cuerpo le gritó basta, obligándolo a detenerse en seco cuando un dolor agudo, semejante a un picahielos caliente, se le clavó entre las vértebras lumbares, provocando que el patrón le gritara desde su comodidad. ¿Qué pasó mi campeón? Ya te cansaste y apenas llevamos 20 metros. Una provocación que Roberto combatió cerrando los ojos y proyectando en la pantalla negra de sus párpados la sonrisa chimuela de Sofía y la mirada ilusionada de Diego cuando le contaba de la escuela, murmurando entre dientes con sabor a sangre por ustedes mis niños, por ustedes me parto el lomo, logrando reanudar la marcha aunque los siguientes metros fueron un descenso a los infiernos, con los brazos entumecidos y las manos resbalándose de los costales mientras el sudor se convertía en lágrimas de dolor puro, y cuando por fin, tras una eternidad de agonía, soltó la carga en el punto de descarga, se dobló jadeando como un animal atropellado, con la camisa teñida de rojo en los hombros donde los cordones le habían rebanado la piel, solo para escuchar el aplauso sarcástico de Alejandro recordándole que le faltaban 24 viajes más y que el reloj marcaba las 7:20, lo que significaba que a ese ritmo de tortuga estaba condenado al fracaso. Pero la imagen de sus nietos era un motor que no funcionaba con gasolina sino con amor, así que regresó arrastrando los pies a la zona de carga para el segundo round, donde al intentar levantar ese monstruo de 100 kilos sintió un latigazo en la cintura que le arrancó un gemido, provocando la burla inmediata del mi rey Alejandro preguntando si necesitaba un doctor, pero Roberto apretó la mandíbula hasta casi romperla y se levantó temblando como gelatina, iniciando un regreso que fue una pesadilla en cámara lenta, parando 3 veces para no desmayarse, casi cayéndose cuando el peso lo venció hacia la derecha y escuchando la cruel advertencia de cuidado con mi cemento que cuesta dinero, llegando al final del segundo viaje al borde del colapso total, recargado en una pared con el corazón queriéndosele salir por la boca, viendo que eran las 7:45 y susurrando un desolador no puedo, no voy a poder, momento que Alejandro aprovechó para acercarse con esa sonrisa de tiburón oliendo sangre, y aunque Roberto quiso gritarle todas sus verdades, se tragó el orgullo cuando el patrón le soltó la amenaza final, la más terrorífica de todas, diciéndole que si no terminaba no solo no le pagaba, sino que usaría sus influencias para boletinarlo en todo Guadalajara y que nadie, absolutamente nadie en la industria le volviera a dar chamba, una sentencia de muerte laboral para un hombre de 67 años sin estudios, dejándolo sin aire, con el alma en los pies, respondiendo un sumiso sí patrón mientras caminaba hacia el tercer viaje como quien camina al cadalso, y fue ahí, al intentar levantar la tercera carga, cuando el infierno se desató, un sonido seco, un crack interno y un dolor cegador que le atravesó desde la cintura hasta el cuello le arrancó un grito desgarrador, mientras Alejandro preguntaba con falsa lástima ¿te lastimaste? Sin saber que Roberto, con la espalda destrozada y las piernas fallando, intentaría dar un paso más, pero a los 10 metros, el cuerpo simplemente se apagó. Ándale, muévete que esto no es hotel para venir a descansar. Ladró Alejandro con la urgencia de quien nunca ha cargado nada más pesado que su propia conciencia, y Roberto, mi gente, trató de jalar aire, trató de seguir, pero sus piernas ya no recibían la señal del cerebro, eran como 2 hilos de estambre sosteniendo un edificio, comenzó a caminar en zigzag, borracho de fatiga, luchando contra un vértigo que le pintaba manchas negras en la visión, y a los 30 metros sucedió lo inevitable. Sus manos sudadas y llenas de sangre perdieron el agarre sobre
el plástico liso de los costales, escuchando el grito de advertencia de Jorge a lo lejos, aguas don Roberto. Pero el aviso llegó tarde porque la gravedad no perdona y la carga se le escapó de los dedos, azotando contra el suelo con un ruido seco y brutal que arrastró al anciano consigo, haciendo que sus rodillas rebotaran contra el concreto seguidas por sus manos y finalmente todo su cuerpo, un costal de huesos golpeando la dureza de la vida. El impacto le sacó el aire de los pulmones y le llenó la boca de ese sabor metálico a sangre y polvo, creando un silencio sepulcral en la obra que solo fue roto por las carcajadas hirientes del patrón. Ja, 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 reía Alejandro, una risa que sonaba a vidrio roto, vacía de humanidad, gritando, miren nada más al campeón, miren cómo vuela nuestro empleado estrella, parece que decidió echarse una siestecita en el suelo. Provocando la risa nerviosa de algunos y el asco silencioso de otros, mientras Roberto yacía ahí, hecho un ovillo, sintiendo que la humillación le dolía más que la piel desollada de sus rodillas o el ardor en sus palmas abiertas, hasta que la sombra de Alejandro se proyectó sobre él diciéndole, levántate viejo que no te pago por dormir, el día apenas empieza. Y cuando Roberto intentó moverse, el dolor en la espalda fue tan agudo que casi le arranca un grito, temblando mientras trataba de quitarse los costales de encima, momento que el millonario aprovechó para soltar su veneno más dulce preguntando ¿qué pasó abuelito? ¿Necesitas ayuda? Para luego girarse a los demás y sentenciar nadie lo ayude, si no puede solo no sirve para mi obra. Dejando a Roberto aislado en su miseria, tambaleándose como un recién nacido al ponerse de pie, con la ropa hecha jirones y los ojos llenos de lágrimas y cemento, escuchando la burla final de ¿puedes seguir o quieres que llame a tu mamacita para que te cure los raspones? Una crueldad que hizo que Roberto quisiera mandar todo al diablo, su dignidad le gritaba vete, pero en ese segundo de oscuridad absoluta, la memoria de su nieta Sofía se encendió en su mente como una pantalla brillante, recordándola en el patio preguntándole por qué estaba triste y diciéndole yo soy feliz porque tú estás con nosotros abuelo, y esa frase, mis hermanos, fue como una actualización de software para su alma, inyectándole una fuerza que no venía de los músculos sino del corazón, haciéndolo murmurar con la voz rota si puedo patrón, y ante la duda del tirano, gritó con todo lo que le quedaba si puedo continuar patrón. Dirigiéndose de nuevo hacia el Calvario, quebrado pero no vencido, acercándose a los costales por cuarta vez con el cuerpo gritando error de sistema, sintiendo corrientazos eléctricos desde la cintura hasta los hombros, con las piernas temblando como gelatina, pero aferrándose a la imagen de sus nietos desayunando tortillas secas como si fuera su única tabla de salvación en medio del naufragio, mientras Alejandro sorbía su café gourmet bajo la sombrilla burlándose de que todavía le faltaban 21 viajes y que a ese paso terminaría a medianoche, risas que sonaban a llenas rodeando a una presa, pero Roberto apretó los dientes, se agachó en ese ritual de tortura y justo cuando sus brazos destrozados abrazaron la carga sintiendo el corte de los cordones, sucedió algo, una brisa, no era una brisa normal de febrero en Guadalajara, era un viento distinto, una corriente de aire que traía una frecuencia diferente, como si la atmósfera de la obra se hubiera conectado de repente a una radiofa celestial de alta velocidad, algo eléctrico pero lleno de paz que hizo que hasta el polvo se detuviera en el aire, provocando que Jorge mirara al cielo despejado y preguntara extrañado ¿sienten eso? ¿De dónde viene este aire si no hay nubes? Porque todos, absolutamente todos, sintieron que la densidad del lugar había cambiado, como si alguien hubiera entrado a la habitación, una presencia que no necesitaba presentación y que estaba a punto de reescribir el código de aquella injusticia. La construcción, que hasta ese momento rugía con la furia desordenada de taladros industriales y maquinaria pesada, de pronto sufrió una alteración acústica inexplicable. Como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo real para dar paso a una frecuencia más alta, y en medio de esa atmósfera enrarecida Roberto logró incorporarse con los 100 kilos de cemento amarrados en sus brazos temblorosos, sintiendo que esta vez el peso no era solo físico sino existencial, como si cargara lápidas de plomo fundido que amenazaban con reventarle el corazón en el pecho, provocando que sus músculos, ya devastados por la tortura de las horas previas,
protestaran con espasmos tan violentos que le arrancaron un gemido sordo que retumbó en sus propios oídos más fuerte que cualquier máquina. Apenas había dado 3 pasos vacilantes, bailando con la muerte en cada movimiento, cuando escuchó una voz a sus espaldas, una voz que no gritaba pero que cortaba el caos auditivo con la precisión de un láser, diciendo con una naturalidad pasmosa: permítame echarle la mano con esa carga, don Roberto. Y no era el tono de un obrero ni la orden de un capataz, era algo distinto, una cadencia que hizo que al viejo se le erizara la piel no de frío, sino de una extraña electricidad estática, obligándolo a girarse lentamente, luchando contra la inercia de los costales que querían arrastrarlo al suelo, y lo que vio, mis amigos, lo dejó con la boca seca y los ojos desorbitados, porque no era un hombre de 30 y tantos años con barba bíblica lo que tenía enfrente, no manches. Era un chavo, un muchacho de apenas 15 años que parecía haber salido de una prepa de zona fresa o de un cibercafé, vestido con una polo roja impecable, pantalones de mezclilla y unos tenis Nike que se veían casi nuevos, con una mochila al hombro como si trajera libros de texto y no milagros, pero a pesar de su apariencia de Yan Zi, emanaba una vibra, un flow sobrenatural que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más limpio, como si él fuera un punto de conexión Wi-Fi de alta velocidad en medio de una zona muerta. No llevaba joyas ni relojes caros, pero brillaba, híjole cómo brillaba. No con luz de foco, sino con esa claridad de quien tiene el sistema operativo del alma libre de virus, y su presencia fue tan impactante que los albañiles, esos hombres duros curtidos por el sol y la mezcla, fueron soltando sus palas y apagando sus radios, quedándose pasmados como si el tiempo se hubiera bujeado, mirando a este adolescente que se paraba entre el polvo y el acero con la seguridad de un CEO celestial. ¿Quién es usted, joven?, preguntó Roberto con la voz hecha pedazos. ¿Cómo entró aquí? ¿Se perdió? Pero el muchacho, Carlo Acutis, le sonrió con esa frescura que desarma a cualquiera y le respondió: soy un amigo, abuelo, y mi escáner me dice que usted necesita urgentemente uno porque su batería está al 1%, palabras que sonaron extrañas pero reconfortantes, como una actualización que llega justo cuando el sistema está por colapsar. Sin embargo, el momento de paz fue destrozado por Alejandro Mendoza, quien reaccionó con la agresividad de un perro guardián al ver amenazado su territorio. Gritando a todo pulmón: ¿quién diablos eres tú, escuincle?, marchando hacia Carlo con la prepotencia de quien cree que su dinero le da derechos de administrador sobre el universo, ladrando: esta es propiedad privada, lárgate con tu mochilita a jugar a otro lado o llamo a la policía. Pero Carlo, lejos de asustarse, se giró sobre sus talones con una fluidez elegante, sin quitarse las manos de los bolsillos, y al cruzar su mirada con la del millonario ocurrió algo que desafió toda lógica. Alejandro, que venía cargado de insultos y veneno, se quedó mudo de golpe, como si le hubieran cortado el cable del micrófono, abriendo la boca sin que saliera sonido, sintiendo cómo se le congelaba la sangre ante la mirada de ese adolescente que no lo juzgaba con odio, sino que lo analizaba con una compasión penetrante. Y entonces Carlo habló, y sus palabras fueron código puro directo a la raíz del problema. Alejandro Mendoza, dijo, y el nombre sonó como un veredicto: veo que has instalado un firewall muy potente alrededor de tu corazón para bloquear la empatía. Crees que tu cuenta bancaria te da privilegios de superusuario para pisotear a los demás. Pero te aviso que tienes un malware muy peligroso llamado soberbia que está corrompiendo todos tus archivos importantes, y si no reinicias tu conciencia ahora mismo, vas a perder toda la información que realmente vale la pena, dejando al millonario temblando, pálido como un papel, tartamudeándose: ¿cómo sabes mi nombre? Yo no te conozco. ¿Quién te dio mis datos?, sintiendo por primera vez en su vida que estaba desnudo frente a alguien que podía leer su código fuente mejor que él mismo. Pero ¿quién eres tú en realidad, chamaco? ¿Cómo demonios conseguiste mis datos biométricos y mi nombre completo?, balbuceó Alejandro con el rostro descompuesto por el miedo, sintiendo que su realidad de millonario intocable se desmoronaba ante un simple adolescente con mochila. Pero el beato Carlo Acutis,
con esa frescura de quien tiene conexión directa con el servidor central, ya había dejado de prestarle atención al boss tóxico para enfocar toda su banda ancha en don Roberto, quien seguía ahí parado, temblando como una hoja en tormenta, sosteniendo esos 100 kilos de concreto que ya no eran solo carga física sino el peso de toda una vida de humillaciones, a punto de sufrir un apagón total del sistema, hasta que escuchó su nombre, Roberto Vázquez, pronunciado por el chico con una voz que no sonaba a audio de WhatsApp sino a abrazo en vivo, una voz con una calidad envolvente que le recordó, con un dolor dulce en el pecho, a los tiempos en que su María Elena lo llamaba a cenar, provocando que sus rodillas de 67 años se aflojaran no por el peso, sino por esa ternura que creía extinta, y entonces Carlo, mirándolo a los ojos con esa intensidad de quien ve más allá de los píxeles, le dijo suavemente: suelte esa carga don Roberto, su turno ha terminado. Ya no es necesario que siga cargando archivos basura que no le corresponden, y Roberto, hipnotizado por la vibra de santidad moderna de este chavo, obedeció sin dudar. Dejó que los costales se deslizaran de sus brazos esperando instintivamente el golpe seco, el estruendo brutal contra el concreto, pero no manches raza. Lo que pasó desafió todas las leyes de la física que se enseñan en la escuela, porque los costales no cayeron, aterrizaron, tocaron el suelo con la suavidad de una pluma cayendo sobre algodón, como si la gravedad hubiera recibido una orden de administrador para pausarse un segundo, depositando la carga sin hacer el menor ruido, en un glitch de la realidad que dejó a toda la obra en un silencio sepulcral, tan profundo que hasta las máquinas parecieron entrar en modo de suspensión por respeto, mientras los demás albañiles se acercaban caminando como zombis, con los ojos cuadrados, sintiendo esa electricidad en el aire que te avisa que estás presenciando algo que no vas a ver en TikTok ni en 1000 años. Y en medio de ese círculo de asombro, Carlos retomó la palabra con la seguridad de un influencer de Dios diciendo: Roberto Vázquez, has sido un usuario fiel, un servidor que nunca se ha caído a pesar de la mala conexión del mundo, un abuelo que ha sacrificado su propia memoria RAM para que sus nietos no sufran lag, un hombre de corazón noble que ha soportado virus y troyanos de humillación que habrían quemado el disco duro de cualquier otro, palabras que golpearon a Roberto más fuerte que el cemento, haciéndolo llorar sin control y preguntar con la voz rota: ¿pero cómo sabes eso, mijo? ¿Cómo conoces mi configuración interna y a mis nietos? A lo que el joven santo dio un paso al frente, acortando la distancia para que el viejo viera sus ojos, esos ojos profundos que, a pesar de estar en un rostro adolescente, tenían la sabiduría de la eternidad y le transmitían un calor real, respondiéndole con una empatía que desarmaba: porque he visto cada lágrima que ha subido a la nube en el silencio de tu patio trasero. Conozco cada vez que te has saltado una comida para que a Sofía y Diego no les falten tortillas, he leído cada mensaje directo que le has enviado al cielo preguntando si Dios te ha dejado en visto o si tus plegarias se fueron a la carpeta de spam, y al oír esto Roberto empezó a temblar incontrolablemente, sintiéndose escaneado hasta el alma, balbuceando entre lágrimas: joven, no sé quién sea usted ni de qué red venga, pero necesito la chamba, necesito el varo para la cena de hoy. Pero Carlo lo interrumpió con una sonrisa que era pura luz, asegurándole con certeza total: don Roberto, sus nietos tienen él antivirus de la providencia instalado, su futuro está asegurado de formas que ni su imaginación alcanza a renderizar, y usted, mi amigo, ya ha trabajado suficientes horas extra por esta vida, girándose entonces hacia la multitud de obreros con una autoridad tranquila pero aplastante, lanzando la pregunta al aire: ¿cuánto tiempo más van a dejar que este sistema operativo de crueldad siga corriendo en esta obra? ¿Cuántos corazones genuinos han sido formateados brutalmente por la indiferencia sistemática de quienes se creen los administradores del mundo? La voz de Carlo Acutis no necesitaba gritos ni mayúsculas, su tono, aunque conversacional y tranquilo como un podcast de madrugada, resonó en la obra con una calidad Dolby Surround sobrenatural, llegando con claridad cristalina hasta el último chalán trepado en el andamio más lejano. Alejandro, que veía cómo su imperio de miedo se desmoronaba ante un adolescente con mochila, intentó reiniciar su sistema de defensa, ladrando con una voz que quería ser de patrón pero que le salió temblorosa como gelatina: no sé quién te crees que eres, niño, ni qué influencer te patrocina,
pero esta es mi empresa, mi servidor privado, y aquí se corre el software que yo digo, así que ahórrate tus tutoriales de moralidad y lárgate de mi propiedad. Carlos se giró hacia él, no con la lentitud dramática de una película, sino con la fluidez de quien tiene un pin de cero, y le clavó una mirada cargada de tanta compasión que Alejandro sintió que lo estaban hackeando hasta la raíz. Alejandro, dijo el beato con esa calma que desarma ejércitos, veo en tu historial de navegación oculto que cuando tenías 8 años, tu padre llegó borracho una noche de invierno tras perder su chamba en la textil, y te molió a golpes hasta dejarte inconsciente en la cocina solo porque no le habías boleado bien los zapatos. El millonario se puso blanco como la cal, sintiendo que las piernas se le volvían de agua y tuvo que agarrarse de una columna para no caerse, porque nadie en este mundo, tenía la contraseña de ese recuerdo traumático que ni a su terapeuta de 1000 pesos la hora le había contado. Sé cómo sabes eso, susurró Alejandro, ya sin máscara de villano, convertido en un niño asustado. Porque conozco el malware que se instaló en tu disco duro esa noche, respondió Carlo con una ternura que dolía, sé que esa herida ha estado corrompiendo tu sistema operativo durante 30 años. Convirtiendo tu dolor en un virus que infecta a todos los que te rodean, haciéndote creer que humillar a los demás es el único antivirus para no sentirte débil de nuevo. Alejandro se rompió, mis hermanos, pero no con llanto de telenovela, sino con sollozos feos, guturales, de esos que te sacan el alma por la boca, llorando como el niño de 8 años que nunca dejó de ser. Carlos se acercó y le puso la mano en el hombro, un contacto suave que se sintió como una descarga de 220 voltios de puro amor sanador, diciéndole, Roberto no es tu padre, Alejandro, y gritarle a él no va a borrar los gritos que te dieron a ti. Puedes elegir actualizar tu sistema, puedes elegir transformar ese bug de dolor en una función de compasión. Y mientras el patrón se reiniciaba emocionalmente, agárrense, porque con don Roberto estaba pasando algo todavía más loco. Ese dolor de espalda que traía clavado como un puñal oxidado empezó a desaparecer como si le hubieran dado control Z al sufrimiento, y sus manos, esas manos santas y destrozadas por el trabajo, comenzaron a regenerarse frente a sus ojos incrédulos, cerrándose las heridas y borrándose las ampollas como si nunca hubieran existido. ¿Qué me está pasando?, murmuró Roberto viendo sus palmas nuevas. Estás recibiendo el cashback de todo el amor que has invertido sin esperar nada a cambio, le sonrió Carlo, tu sacrificio silencioso ha generado intereses celestiales, abuelo. Jorge, el albañil, con los ojos llenos de lágrimas, se atrevió a preguntar, ¿quién es usted, joven? ¿De dónde viene su señal? Carlo los miró a todos con esa paz infinita y respondió. Soy un amigo que vino a recordarles que su valor no depende de su productividad ni de su saldo en el banco, sino de que son hardware original de Dios, diseñados para ser amados incondicionalmente. Mis amigos, esta historia de don Roberto nos deja una lección que vale más que todo el oro del mundo. El algoritmo de Dios no funciona como el de los humanos, Él no premia los likes ni las vistas, premia el amor silencioso y la fidelidad en medio de la prueba. ¿Cuántos Robertos conocemos que se parten el lomo por su familia sin recibir ni un gracias? ¿Y cuántos Alejandros hay que usan su poder para tapar sus propios traumas? Pero lo más chido es que la intervención del cielo, a través de Carlo, no solo curó el cuerpo del abuelo, sino que reseteó el corazón del tirano. Si esta historia te movió el tapete, comenta amén y compártela con alguien que necesite saber que no está solo en la batalla. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha tocado vivir un milagro cuando sentías que ya no dabas una? Cuéntamelo en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para más historias que te actualizan el alma. Nos vemos en la próxima.